Existen dos tipos de muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. El aleatorio requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio del listado o marco muestral y procedimientos. Es decir, que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Sus tipos son muestra aleatoria simple, estratificada por conglomerados, polietápico y sistemático. El muestreo no aleatorio selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población, es decir, que es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. A continuación, se van a mencionar algunas técnicas de muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio simple se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista. Ejemplo de muestreo aleatorio simple. Selección de la muestra de usuarios que asisten a unidad médica para contestar un cuestionario de calidad de vida. Usuarios 100, numerados del 1 al 100, muestra 60. Selección aleatoria simple de 60 números, cualesquiera del rango del 1 al 100. Muestreo aleatorio sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. La técnica consiste en tomar cada intervalo de muestreo de una lista que contiene todos los elementos de una población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor del intervalo de muestreo, se realiza el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. A continuación se presenta un ejemplo para entender un poco mejor a qué se refiere este muestreo. Selección de la muestra de usuarios que asisten a unidad médica para contestar un cuestionario de calidad de vida. Población 90 usuarios. Muestra requerida 30. Intervalo 3. Se escoge el primer número al azar del rango del 1 al 3 y posteriormente sumarle el resultado del intervalo para escoger la siguiente unidad y así sucesivamente hasta completar la muestra requerida, que es de 30 usuarios. Muestreo estratificado. Se divide la población en grupos homogéneos, denominados estratos. Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la población ya está dividida en grupos, porque refleja de forma más precisa las características de la población y permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados. En cada estrato, para obtener el tamaño de la muestra, se pueden utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. Ejemplo: selección de la muestra de usuarios que asisten a unidad médica para contestar un cuestionario de calidad de vida.
la cual incluye 3 subgrupos por edad, o puede incluir 2 subgrupos por sexo, que es masculino y femenino. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. La técnica consiste en lo siguiente: se divide a la población en grupos o racimos, luego se selecciona aleatoriamente alguno de esos grupos y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Selección de la muestra de usuarios de una universidad para contestar un cuestionario de calidad de vida. El muestreo por conglomerado, donde las unidades muestrales dentro del conglomerado son alumnos, maestros, padres de familia, personal administrativo y manual. Y por último, tenemos nuestro muestreo polietápico. Muestreo en el que se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Puede considerarse como una modificación del muestreo por conglomerados. Para entender un poco mejor este muestreo, se presenta el siguiente ejemplo. Selección de la muestra de usuarios de una universidad para contestar un cuestionario de calidad de vida. El muestreo por etapas se da en la primera etapa, muestra por grados, segunda etapa, muestra por grupo y tercera etapa, muestra por alumno. Ahora vamos a describir algunas técnicas de muestreo no aleatorio, entre las que se incluyen muestreo por cuotas, muestreo intencionado, muestreo incidental y muestreo por bola de nieve. El muestreo por cuotas es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Las principales características utilizadas en este tipo de muestreo son sexo, edad, ocupación, entre otras. Una ventaja importante del muestreo por cuotas es que ofrece resultados rápidos y útiles a un costo bajo. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería seleccionar a 50 estudiantes de la carrera de psicología para realizar una encuesta de opinión sobre su carrera. Se eligen a los primeros 50 estudiantes que hayan cursado séptimo semestre y cuyo promedio esté arriba del 80%. El muestreo intencionado es una técnica de muestreo no aleatorio en la que el investigador se basa en su propio juicio al elegir a los miembros de la población que participarán en el estudio. Este tipo de muestreo permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería realizar una encuesta sobre la intervención del psicólogo de la salud en una unidad de cuidados intensivos de cierto hospital. El muestreo incidental es un método de muestreo no probabilístico en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población, cuyos sujetos se encuentran fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería realizar una encuesta en alguna parte concurrida de la vía pública sobre la influencia del estrato socioeconómico de sujetos entre 30 y 60 años con sus prácticas y creencias sobre estilos de vida. El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no aleatorio que se utiliza cuando los sujetos son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Ya que se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso, este se basa en redes sociales y en las amistades. Es decir, cada sujeto estudiado propone a otros.
produciendo un efecto acumulativo parecido al de la bola de nieve. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería realizar una investigación sobre el comportamiento de los individuos de una secta secreta, por lo que el investigador empieza estudiando a 3 integrantes de la misma que conoce y ellos le van presentando a otros sujetos para incluirlos en su estudio. Tópico número 4. En este vamos a describir la lógica e importancia del muestreo. El muestreo implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Es importante diseñar un plan de muestreo que defina el proceso de selección del grupo de elementos seleccionados. La lógica del muestreo intencional se fundamenta en la selección de un pequeño número de casos que presenta una gran riqueza de información en relación con un objeto de estudio determinado para su estudio en profundidad. El muestreo es de vital importancia, ya que es un muestreo de toda la población y esta se va a examinar y se sacarán las conclusiones en base a una pequeña parte de la población total, dando por sentado que los resultados obtenidos en la muestra son de hecho representativa de toda la población. Una ventaja muy grande es que muchos más sencillo trabajar con una pequeña parte que con todo una población. Por ejemplo, tenemos un estudio que se quiere conocer cuántos niños de primaria tienen obesidad, pero la cantidad de niños de primaria es muy grande. Una manera de delimitar sería escoger a los niños que cursen el tercero de primaria. Así tendríamos una muestra de menor cantidad que represente la media del nivel primaria y se sigue representando al grupo mayor. Ahora vamos a definir y ejemplificar. En primer lugar tenemos la palabra universo. Esta es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de investigación y en este conjunto se extraerá la información y hacia él se generalizarán las conclusiones obtenidas. En segundo lugar tenemos población. Es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Comprende todos los elementos, por ejemplo, personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc., que representan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el estudio. Por último, tenemos la muestra. Esta es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Además, es una fracción o segmento de un total que constituye la población y es una réplica en miniatura de la población. En la imagen se representa la muestra donde tenemos un estudio que vamos a comenzar con el universo que en este caso sería todas las mujeres de Estados Unidos. La población son 1000 mujeres en una clínica en Estados Unidos y la muestra son 200 mujeres. Por otro lado, tenemos la muestra representativa. Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Por ejemplo, en la imagen vemos una población y en pequeño es la muestra representativa. Como vemos, son iguales en características, pero son una pequeña parte. En este caso es la muestra representativa. Ahora tenemos la unidad de muestreo. Este es un elemento que se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Como vemos en la imagen, tenemos la aprobación de interés, que es la mayoría. Después tenemos la muestra, que es una pequeña parte. Y tenemos la unidad muestral, que en este caso es una persona, que va a tener las características de la población y de la muestra. Pero en este caso solamente es una persona.
Y por último tenemos los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Estos criterios sirven a los investigadores para delimitar que un paciente no puede participar en un estudio. Un ejemplo sería aquellos estudios en que los que se excluyen son las mujeres embarazadas para prevenir cualquier riesgo en relación con el feto. Pero si no está embarazada, sí puede participar en el estudio. A esto le llamamos inclusión. Como vemos en la imagen, tenemos una población y tenemos en la muestra, tenemos personas con discapacidades, tenemos a lo mejor una mujer en azul y otro personaje en morado. Estos son los que reúnen las características para que sean incluidos dentro de esta investigación. En otra investigación vemos que las personas que están más abajo de la línea gris son las personas que son excluidas de la investigación. Papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. La estadística es un conjunto de métodos científicos que permite interpretar la información numérica, elegir muestras representativas para hacer inferencia, contrastar hipótesis, estimar relaciones causa-efecto y hacer predicciones. La estadística utiliza dos formas para el estudio de las poblaciones. La descriptiva, que tiene como fin describir comportamientos según las condiciones o características de interés, y la inferencial, en la que se utiliza hipótesis a partir de un comportamiento ya establecido. Así que para la estadística inferencial debemos tener claro que esta depende de la descriptiva. Por un lado, se sabe que la población se entiende como un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. En este sentido, el muestreo implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Por ello es importante diseñar un plan de muestreo que defina el proceso de selección del grupo de elementos seleccionados. Veamos el muestreo probabilístico. Esta es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población, cuya información permite inferir las propiedades y características de toda la población, cometiendo un error medible y acotable. Hablemos del muestreo probabilístico. Si se cumple que se puede definir el conjunto de muestras posibles, para ello se debe contar con un marco muestral, es decir, la lista de todos los elementos que comprenden el universo bajo estudio. Por ejemplo, si el universo a estudiar fueran todos los estudiantes de psicología de la Facultad de Iztacala, se debe contar con una lista de todos esos estudiantes. A cada muestra le corresponde una probabilidad de selección, o sea que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Para este ejemplo, todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El proceso de selección garantiza que todo elemento tiene una probabilidad mayor a 0 de ser incluido en la muestra, y el proceso de selección propuesto consiste en un mecanismo aleatorio que garantiza que cada muestra recibe exactamente la probabilidad de ser elegida. Los conceptos básicos para abordar el muestreo probabilístico son población objetivo. Esto es la colección completa de todas las unidades que se quieren estudiar. Muestra es el subconjunto de la población. Unidad de muestreo o unidad muestral es el objeto a ser seleccionado que permitirá el acceso a la unidad de observación. La unidad de observación es el objeto sobre el que finalmente se realiza la medición. La variable de interés es la característica a medir, la cual se va a inferir a la población. Por ejemplo, media, total, proporción, etc. En algunos casos, la unidad de muestreo
va a ser igual a la unidad de observación. Por ejemplo, si la población objetivo son los estudiantes de psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, la unidad de muestreo va a ser los estudiantes y la unidad de observación también serían los estudiantes. Dentro de las variables de interés podemos encontrar el promedio de calificación o el promedio de la edad. Veamos un ejemplo donde la unidad de muestreo no es igual a la unidad de observación. Si la población objetivo fuera las facultades de la Ciudad de México, la unidad de muestreo podría ser, las unidades de muestreo podrían ser las facultades, pero la unidad de observación por el cual se va a hacer la medición podrían llegar a ser los alumnos de esas facultades. En este ejemplo vemos que no coincide la unidad de muestreo con la unidad de observación. Para este ejemplo, las variables podrían ser medir el promedio de alumnos que ingresan cada semestre. Otros conceptos importantes para este tema son el marco de muestreo. Es decir, que todo procedimiento de muestreo probabilístico necesita de un dispositivo que permite identificar, seleccionar y ubicar a todos y cada uno de los elementos pertenecientes a la población objetivo y que van a participar en la selección aleatoria. Sesgo. A veces también llamado efecto de selección o error muestral. Es una distorsión que se introduce debido a la forma en que se selecciona la muestra. La muestra no refleja adecuadamente a la población, es decir, que la variable medida presenta datos diferentes a los de la población. Como ventajas tenemos que este tipo de estudios es más económico, cuesta menos dinero, es más rápido, permite no hacer un censo, se cuenta con la facilidad en cuanto a los cálculos estadísticos y permite inferir los resultados obtenidos de la muestra a la población. Dentro de sus desventajas es que existe la posibilidad de un sesgo, hay un margen de error, existe dificultad en poblaciones muy grandes y dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población.